La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Estamos, como te adelantábamos cuando cerrábamos el bloque anterior, con Denis Fernández. Es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, también es diputada del Parlasur y es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro de esa casa. ¿Cómo te va, Denis? Gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a ustedes por la invitación, darme la posibilidad de encontrarnos y compartir algunas ideas, ¿no? Hay cosas que de pronto oímos por allí, podemos hacer algún tipo de comentario, pero cuando tenemos la posibilidad de conversar de tú a tú y descifrar algunas dudas y aclarar realmente cuál es el panorama con respecto al Parlamento del Mercosur, con respecto al tema de Venezuela, tenemos la visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en nuestro país y para nosotros eso significa una importancia bien relevante, bien alta, pues tenemos una vulnerabilidad, una vulneración de los derechos humanos en Venezuela y por supuesto que en mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, de presidenta de la Comisión de Política Interior, que además me hace ser la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento venezolano, pues yo celebro la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet, pero celebraría muchísimo más cuando en la noche oigamos las declaraciones que están anunciadas de Michelle Bachelet y escuchemos que realmente puede haber constatado que hay vulneración de derechos humanos, que hay presos políticos. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos humanos que hay hoy en Venezuela? Mira, precisar una violación de derechos humanos como la más importante creo que le resta importancia a las otras. Y creo que los derechos humanos, uno no es más importante que el otro, salvo que hablemos del derecho a la vida, que es el derecho fundamental, el derecho más importante, que se vulnera en Venezuela también. Hace escasamente una semana, una persona que estaba en una cola en el estado Mérida fue asesinada por un policía que le dio un tiro a quemarropa porque la persona, el señor, un muchacho joven además, se resistía, no estaba de acuerdo en que luego de haber hecho cola 3 días, no 3 horas, 3 días para poder surtir su vehículo de gasolina, llegara un funcionario policial a colarse, a meterse, que no tenían ni siquiera 1 hora de estar allí en la estación de servicio. Eso te habla de la vulneración del derecho a la vida, la cantidad de asesinatos que ocurre en Venezuela producto de la inseguridad. Recordemos que la seguridad del Estado es necesariamente responsabilidad del Estado. Seguridad del Estado, responsabilidad del Estado. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado. Y cuando vemos que matan a una persona para robarle un celular, que lo matan dentro de su casa para robar lo poco que pueda tener, se vulnera el derecho a la vida. Es responsabilidad del Estado que debe preservar la integridad de los ciudadanos. No quiero decir con esto que es el Estado que los asesina, pero que es el responsable, que tú como ciudadano puedas tener mayor seguridad para transitar o para estar en tu casa. Pero recordemos el sonado caso de Fernando Albán, que murió estando preso en el SEBIN, en la sede del Helicoide en Venezuela, un preso político. Fernando Albán, concejal de Caracas, que no se le demostraba ningún hecho punible, sencillamente fue detenido entrando a Caracas en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Bueno, la muerte de Fernando ocurre en un clima de mucha sospecha, en un clima muy turbio, en un clima que realmente no hay absoluta claridad de lo que ocurrió. Digamos, como clase dirigente en Venezuela, ¿tienen miedo de que un día puedan entrar en tu casa, irrumpir, de tu familia? ¿Cómo se vive el día a día? Claro que tenemos miedo. Nosotros, te voy a hablar en lo personal, y eso trasluce lo que le ocurre a todos los dirigentes políticos, ¿ok? Todos los días estamos pendientes si hoy nos llegan, si nos van entrando a la Asamblea Nacional, por ejemplo, nos van a detener, nos van a golpear porque trasladan hasta las entradas del Parlamento venezolano personas afectas al oficialismo que nos agreden lanzándonos piedras, nos lanzan aguas, peroles de agua lleno, congelado, que eso se convierte en una arma. Pero luego además el hecho de llegar a tu casa, pensar que en algún momento te pueda llegar los enviados del gobierno, que en estos son los servicios de inteligencia del gobierno y el G2 cubano, y te puedan detener. En mi caso ocurrió. ¿Es real la presencia cubana hoy en Venezuela? Sí, es real, claro, sí es real, pero fíjate, en mi caso en particular, escasamente unos 3 meses,
Llegué de algunos eventos de proselitismo político en uno de los municipios de mi estado, una región llanera, de los llanos centrales de Venezuela, el estado Cojedes, y mira, cuando me estaba quizás respondiendo algunos mensajes, viendo algunas cosas, no me he dado tiempo en el transcurso del día, 3 de la mañana. Yo llegué a mi casa a la 1:30, cerca de las 2 de la mañana, y a las 3 de la mañana estaba revisando el teléfono y respondiendo mensajes a mi hijo, por cierto, que está acá en Buenos Aires, que vive acá, y de pronto siento ruido en el patio de mi casa, mis perros están alterados, y al asomarme a la ventana había un funcionario del DIGESIN, que es la Dirección de Inteligencia o Contrainteligencia Militar, vestido de civil, armado en la pared divisoria de mi casa. Y el señor se identificó como un efectivo policial. Claramente como una forma de intimidación. Y yo me pregunto qué hace un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar a las 3 de la mañana en mi casa sin previo aviso. Claro que es un amedrentamiento, pero eso le ocurre a todos los dirigentes políticos que no coinciden con el gobierno del señor Maduro. A todos los dirigentes políticos que están en desacuerdo con esta política de acorralamiento de un pueblo. Venezuela hoy no tiene medicamentos, no hay comida, la gente está muriendo por necesidad, por hambre. El venezolano cobra escasamente 40.000 bolívares de salario básico, salario mínimo. ¿Que son cuántos dólares? Son menos de $10, son unos $7. El dólar está a 6, casi 7.000 bolívares. Recordemos que le quitaron 3 ceros a la moneda, ya le habían quitado 2 ceros anteriormente, es decir, que hoy tenemos una depreciación de la moneda terrible, hoy tenemos una devaluación día a día, lo que tú compras. Yo recuerdo que alguna vez la Argentina vivió una situación parecida. Sí, la hiperinflación. La hiperinflación. En la mañana el producto tenía un costo y en la tarde tenía otro costo. ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Ha pasado por la incapacidad del gobierno de Maduro? Con Chávez, a pesar de no estar ideológicamente en el mismo signo, ¿era distinto? ¿Qué pasó en este tiempo para llegar a esta situación cuando vos lo mirás en retrospectiva? Sí, pudiéramos decir que con Chávez no era así, que el responsable es Maduro, pero si nosotros hacemos esa mirada retrospectiva verdaderamente, con un verdadero análisis de las cosas, nos damos cuenta que lo que hoy vivimos es una situación heredada. ¿Por qué? Porque, bueno, las expropiaciones es lo que hoy hacen posible que no haya producción nacional. Se expropiaron fincas productivas, se expropiaron hoteles, se expropiaron centros de producción y hoy tenemos una Venezuela que no produce absolutamente nada. Y entonces tú dices, mira, es una política errada. Si haces un verdadero análisis te das cuenta que es una política del negocio, porque era un gran negocio para Venezuela que tenía dólares, que tenía producción petrolera, importar, porque con la importación se había la forma y el mecanismo de que algo quedara a quienes estaban en esas posiciones de poder, en esas posiciones de gobierno. Yo no puedo creer que alguien quiera que un país no produzca y que nos vayamos a la nada. O sea, sencillamente se trató de ponerle la mano a todo lo que había en Venezuela. Hoy tenemos nuestra estatal más importante, no en Venezuela, la estatal más importante de Latinoamérica y del mundo, PDVSA, la tenemos destruida. En Venezuela no hay gasolina, se está importando gasolina. Qué bárbaro. Y en Venezuela se hacen 3 y 4 días de cola para surtir el vehículo de gasolina. ¿Y cuál es la salida institucional de Venezuela hoy? Porque, digamos, se ha intentado muchas cosas, entre ellos Guaidó, que estuvo proclamándose como presidente de Venezuela. ¿Cuál es la salida institucional? ¿Tiene que haber algún tipo de mediación? No sé, digo, por ejemplo, el Vaticano. ¿Qué le ves vos? ¿Cuál puede ser la salida para que Maduro o dé un paso en costado o vuelva a llamar a elecciones? O bien asuma parte de sus errores y comparta el gobierno con la oposición. No sé, preguntas. Bueno, fíjate, una pregunta muy difícil. Cada quien puede tener un análisis particular. Yo, por ejemplo, de acá voy a un taller que vamos a estudiar experiencias en materia de transición en América Latina. Y vamos a estudiar específicamente el proceso de transición en Chile. Yo mañana ya me estoy yendo hacia Santiago de Chile, donde vamos a tener unos expositores bien importantes, bien interesantes. A mí me luce muy interesante este taller de transición, en donde nosotros tenemos que hacer unos análisis muy desprendidos, pero con mucha honestidad, con mucho sentimiento patrio, para poder hacer propuestas. Porque de pronto decir
que conversar no sirve de nada, yo estoy de acuerdo que no sirve de nada cuando conversas, cuando hablas, cuando dialogas con alguien que es poco serio, que utiliza el diálogo para salir luego a desprestigiar a tu dialogante, a decirle se están acordando, están pidiendo sea o no sea. Yo no creo que nadie que quiera que Venezuela salga de esta tragedia que hoy estamos viviendo se siente con el gobierno a decirle, mira, yo quiero tal cosa para mí. Eso no existe, porque lo que queremos es que precisamente Venezuela avance, salga hacia adelante. Que su pueblo sobre todo no sufra, exactamente, ¿no? Que no siga sufriendo un pueblo. Pero ¿y eso cómo puede ocurrir? A través del cambio político. El modelo político, no es el cambio político, este político o aquel político, es el cambio del modelo político que ha fracasado, que está demostrado que no va a levantar, que la única forma que Venezuela pueda empezar su reconstrucción es que exista un cambio del modelo político. ¿Y cómo ocurre eso? Obviamente, aunque luzca y suene mal, hay que dar ciertas garantías y ha ocurrido en transiciones mundial, en experiencias de transición en otros países. ¿Crees que Venezuela está siendo hoy eje de, no sé si la palabra es invasión de extranjera, pero no te diría invasión, pero sí de intereses que se están jugando en Venezuela, sobre todo por el petróleo? Se ve Rusia, hoy el presidente Putin sale a hablar de Venezuela, hablando de Guaidó, del propio Estados Unidos, de la propia Cuba. ¿Qué está pasando en Venezuela mirado desde afuera? Y vos con tu visión, obviamente, siendo parlamentaria del Parlacén. Claro, fíjate, yo no diría invasión, yo diría interferencia. Hay una gran interferencia y una gran influencia de potencias extranjeras como Rusia y Cuba y la propia China en Venezuela. Yo diría que más de Rusia y de Cuba, pero sin dejar de lado que también China ha ejercido una influencia en Venezuela. Eso tiene que dejar de existir porque debe existir el venezolanismo, donde el sentimiento patrio te lleve a la preservación de calidad de vida para el pueblo venezolano. Hay un pueblo que está sufriendo. No es que nosotros vengamos a decir, hay un pueblo y yo soy parte de ese pueblo. O sea, no es que es un pueblo allá, no es un pueblo todo que estamos sufriendo, porque lo que sufre el pueblo allá de hambre, de falta de medicamentos y falta de medicamentos para enfermedades crónicas. En Venezuela la gente se está muriendo porque tenemos pacientes renales que no tienen cómo hacerse su diálisis, y sepamos que quien depende su vida de una sesión de diálisis, bueno, puede que ya dentro de unas horas ya no esté vivo, o que dentro de unos días, porque definitivamente su sangre se contamina, su organismo se contamina y no puede seguir viviendo. Pero los pacientes diabéticos, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, o sea, es una situación muy terrible lo que se está viviendo en Venezuela. Muy interesante lo que decís, porque vos decís Rusia, China y Cuba, que están interfiriendo en la política doméstica hoy de Venezuela. ¿Sí? ¿Qué pasa si se produce esta transición y tenés a Estados Unidos interfiriendo en la política doméstica de Venezuela? ¿Cómo haces para que Venezuela salga de manera ordenada, pero con sus propias ideas, sin interferencia del otro lado, si querés, de la bandera ideológica? Claro, no, es que no puede existir interferencia de nadie. Fíjate, yo lo que sí creo que podemos nosotros aceptar y recibir la cooperación de otros países para iniciar la reconstrucción. Bien. Yo creo que, por ejemplo, la disposición de Estados Unidos y la disposición de cualquier otro país, fíjate, tenemos el Grupo de Lima, por ejemplo, que tiene una excelente disposición. La misma Argentina, que se ha puesto a disposición, ha colaborado con Venezuela, ha recibido a nuestra gente, nuestros migrantes que han venido a buscar una posición distinta, una forma de vida diferente. Yo ayer son muy bien recibidos. Sí, y estoy muy agradecida. En nombre del Parlamento Nacional, un agradecimiento a la Argentina, a los argentinos que han recibido a nuestra gente, que le han dado buen trato y que han creído en ese profesionalismo y en la capacidad que tiene el venezolano de trabajar y de surgir. En emprendimientos, sí, en negocios. Yo ayer me montaba en un carro y en dos de los vehículos que transité en el día de ayer, conducidos por venezolanos. Uno de ellos, un señor de Puerto La Cruz, y me decía, aquí estoy tranquilo, aquí tengo seguridad, aquí estoy trabajando. Tengo 63 años, me relataba el señor, y no me puedo quedar aquí de brazos cruzados en un apartamento. Mi hijo trabaja, estoy con mi esposa y estoy produciendo para ayudar a mi hijo y para poder para cubrir mis necesidades. Fíjate la mentalidad. Quizás pudiera estar en su apartamento tranquilo porque su hijo trabaja y tiene la comida y está descansando. Pues no, 63 años y el señor está taxiando en un vehículo que quizás pueda que sea de otra persona, que le da el carro para que lo trabaje y le debe pagar alguna comisión, supongo o presumo yo que pueda ser así. Y ahí está produciendo, y le está produciendo a ustedes, al pueblo argentino. ¿Qué nosotros necesitamos entonces en Venezuela? No interferencia, cooperación. Y esa cooperación viene porque vamos a requerir
para poder echar hacia adelante con prontitud esa ayuda humanitaria que fue negada el 23 de febrero, que no entró a Venezuela, pues nosotros creo en un cambio de modelo político requerimos que entre ayuda humanitaria de todos los países hermanos para atacar en principio de una vez por todas la situación que se está viviendo mientras nosotros vamos levantándonos y vamos reconstruyendo el sistema de salud público del país. Y así en todas las materias, así en materia alimentaria, en materia agroalimentaria, así en materia de producción. En todos ámbitos la cooperación va a ser importante y va a ser necesaria. ¿Y por qué no decirlo? También va a ser necesario reconstruir nuestra estatal, entonces va a ser necesario poder tener acceso a alguna carta crediticia que permitan levantar la empresa. Y eso ha ocurrido a través de la historia. Tú vas a levantar un país con el esfuerzo de sus conciudadanos, pero también, por supuesto, con esa cooperación que puedas recibir de los países hermanos. Para finalizar, te meto en el tema regional. ¿Qué pasa con el Parlasur? Tengo entendido que hay mucha preocupación de parlamentarios también de Argentina en relación al financiamiento y también alguna idea que hay, fundamentalmente desde Argentina y desde Brasil, para tratar de darle poca trascendencia a este parlamento que se ha creado y que tiene que ver con una idea de integración regional. Así es. Fíjate, yo lo que creo es que primero hay que quitarse ese cliché de que los parlamentarios de Parlasur no hacen nada, no trabajan, cobran. En el caso venezolano, por ejemplo, y yo puedo hablar y referir el caso de los parlamentarios argentinos también. Los parlamentarios argentinos en el Parlamento del Mercosur no cobran salario. No. Ellos sencillamente ni siquiera se ocupan de ellos comprar su boletería. Con toda humildad se trasladan en autobuses desde alguna provincia de la Argentina hasta el Uruguay. Es decir, que es un pasaje muchísimo menos costoso. Se trasladan en bus. He visto mucho en esas condiciones. Nosotros, y no cobran salario. Nosotros, los parlamentarios de Mercosur venezolanos, no cobramos salario como parlamentarios de Mercosur, ni siquiera como parlamentarios venezolanos. Nosotros hace 3 años no tenemos salario. Y a lo mejor muchos dirán, bueno, pero ¿cómo se mantienen? Yo puedo decir, ¿cómo puedo transitar yo y hacer? Trabajo con algunas fundaciones, pero además tengo familia que me ayuda, que están solidarios al lado nuestro porque creen que a través de nosotros podemos ir produciendo el cambio en Venezuela. Y entonces ese es el mecanismo que tenemos. De hecho, pues no participamos en igualdad de condiciones en el Parlamento del Mercosur porque no puedo asistir todos los meses a las sesiones. Entonces, ¿qué ocurre? Quieren dejar a Venezuela sin derecho de voto, es decir, sacar a Venezuela del Parlamento del Mercosur. Algunos que se han estado orquestando para que eso ocurra y tiene que ver con los que son, hay que decirlo con nombre y apellido, enemigos de la democracia venezolana y que coinciden con el régimen del señor Maduro para golpear al Parlamento Nacional, para golpear a los parlamentarios, porque hoy por hoy el Parlamento Nacional o la oposición venezolana, la oposición al gobierno de Maduro tiene mayoría en el Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur es una herramienta de integración mercosuriana que estimo, a mi juicio y bajo mi valoración, es bien interesante, es muy importante, pero además es importante que se quite la estigmatización de que no trabajan, de lo que hacen es tener un lucro, cuando verdaderamente no es así. No es así en el caso argentino y no es así en el caso venezolano. Vas a tener reuniones por este tema hoy, ¿no? ¿Verdad? Hemos tenido reuniones ya por este tema, ya prácticamente hoy cerrando Bien. Todo, porque ya mañana muy temprano estoy partiendo hacia Santiago de Chile. Denis, gracias por visitarnos en Radio Sónica, ha sido muy amable. A ustedes muchísimas gracias, a todo ese pueblo argentino, nuevamente mi agradecimiento por la acogida que le han dado a todos nuestros hermanos venezolanos que están acá. Denis Fernández es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.